Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy María Fernanda Espinosa, directora ejecutiva de Global Women Leaders Voices, expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ex canciller del Ecuador. Estoy encantada de estar esta tarde con ustedes. Nos falta una panelista que está en un evento que se está prolongando un poquito, pero está casi pues llegando, así es que paciencia, se va a integrar ahora, pero pues vamos a empezar porque tenemos un super panel, un panel estelar. Bienvenidas a este panel sobre una lectura de la economía de los cuidados desde la perspectiva multilateral. Básicamente la pregunta que van a responder nuestras panelistas es cómo conectar la discusión de la reforma del sistema multilateral de las Naciones Unidas con los cambios normativos, legales y de políticas que son necesarios para transformar el sector de los cuidados, ¿no? Sabemos, ustedes son las especialistas, la economía del cuidado es para muchas la economía del futuro, ¿no? Y no solo porque genera 6.5 mil millones de dólares por año, sino también porque probablemente es el único sector que depende exclusivamente de los seres humanos. No hay tecnología que pueda reemplazar el trabajo humano de los cuidados. Y sabemos también que la demanda crece de manera exponencial a medida que la necesidad de cuidados para los menores, los ancianos, las personas con discapacidad aumenta en todas las regiones del mundo, aumenta también la necesidad de robustecer el sector de los cuidados, ¿no? Y aparte obviamente del valor ético, valórico en cuanto a la responsabilidad de las sociedades de proteger a los más vulnerables, ¿no? Este es un sector además por excelencia generador de empleo y un ingrediente central en la cohesión social. También sabemos que el trabajo de los cuidados sigue siendo infravalorado, muchas veces no reconocido, bajos salarios, frágiles redes de protección social, exposición al acoso han sido un denominador común. Además, también sabemos que el trabajo de cuidados está feminizado. Hablábamos esto con la viceministra de Colombia, el 80% de los trabajadores de cuidados son mujeres. La OIT dice que en el sector de la salud y del cuidado la brecha salarial entre hombres y mujeres es quizá la más amplia, y a esto se suma obviamente el trabajo de cuidados no remunerados, no registrados. Hoy hay varias iniciativas a nivel global de las que vamos a conocer el día de hoy, incluida la Alianza Global para el Trabajo de Cuidado promovida por el Gobierno de México y de las mujeres, la iniciativa de Gender Equal Health and Care Workforce, liderada por el Gobierno de Francia y Women in Global Health. También vamos a escuchar un poco más de esto hoy. Tenemos a sus dos representantes acá. Y la pregunta que nos convoca, bienvenida María Noel, realmente encantada de tenerte aquí, ¿no? Es básicamente cuál es el aporte, cuál es el rol del sistema multilateral en acompañar y fortalecer las políticas y decisiones para construir sistemas de cuidados que sean más justos para las mujeres. Tenemos, como les decía, un panel estelar, un dato logístico, tenemos traducción al inglés y tenemos también, como ya vieron, un artista de lengua de señas que pues también hará la interpretación en lengua de señas. Tenemos 6 panelistas del día de hoy, 90 minutos para este diálogo. Propongo básicamente distribuir ese espacio en una primera ronda de intervenciones, yo diría de alrededor de 4 minutos cada panelista. Luego queremos tener una conversación obviamente con la audiencia para sus preguntas, para sus reflexiones, y vamos a devolver la palabra a las panelistas para sus mensajes finales. Voy a comenzar sin más demora dando la palabra a Susana Malcorra, que a pesar de que no necesita presentación, es ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, es jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas y presidenta de GWL Voices. Tiene la palabra Susana.
Gracias, María Fernanda. Es un gusto estar acá, estar en casa. Y quiero empezar por agradecer a los organizadores, a CEPAL y a ONU Mujeres por darnos esta oportunidad de este espacio de diálogo promovido en la sociedad civil, como somos lo que somos, GW Voices. Un minuto para explicarles qué somos y quiénes somos. Es una asociación de 63 mujeres por ahora y contando, todas ex funcionarias del sistema multilateral de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de organizaciones regionales, que creemos profundamente en dos cosas: en el empoderamiento de la mujer, en la igualdad y en el derecho de la mujer, y en la necesidad de un sistema multilateral más fuerte. ¿Y por qué estas dos cosas juntas? Porque estamos convencidas que lo que ha hecho que se avanzara en las políticas públicas en el mundo, y estamos hablando de todo el mundo con las desigualdades de perspectiva entre los distintos países, es que existiera la famosa reunión de Pekín, hace más de 25 años atrás, la famosa plataforma de Pekín o de Beijing, en la cual se puso en negro sobre blanco un compromiso respecto del avance de la mujer. Un compromiso que, tengo que ser sincera, si hoy se reabriera esa discusión, recién lo comentábamos, es probable que no se llegara a una agenda tan ambiciosa como la que se llegó en aquel momento. Desde entonces se produjeron grandes avances desde el punto de vista de políticas públicas. Nosotros miramos esto de manera estructurada, no solamente es el caso especial particular de una u otra mujer, es el establecer marcos regulatorios, marcos de políticas públicas que apoyen el avance de la mujer. Hubo grandes avances hasta hace algún tiempo atrás. Todos los años en marzo se reúnen los países para tomar la temperatura del avance de esta agenda, y hace algunos años, entre 5 y 10 años, un poco más de 5 años, empezó a notarse primero que cada vez se atascaba más la discusión de los temas que están pendientes para complementar aquella agenda que se definió. Junto con esto estaba cuestionándose el sistema multilateral y planteándose que efectivamente la debilidad de las Naciones Unidas. Entonces nosotros vemos la necesidad de reforzar las Naciones Unidas, de repensar las Naciones Unidas como plataforma para desarrollar aún más el tema de la igualdad de la mujer. Esa es nuestra cuestión como GW Voices. En lo específico, decirles que María Fernanda ya ha dado muchas figuras, ya ha dado muchos temas, ha dado muchos números. Estamos hablando de una cuestión que tiene dos componentes: uno de equidad y otro de oportunidad. En la equidad, María Fernanda definió claramente las inequidades que existen, estructurales, en el sector de los cuidados de las mujeres, en el sector de los cuidados para las mujeres. Claramente, el COVID puso esto en valor. El COVID reflejó lo que representaba que las mujeres tuvieran que dejar su trabajo para tener que atender a la familia, a los grandes, a los niños, y qué implicó el intentar reinsertarse después en la economía del trabajo, que fue casi imposible. Entonces, algo que ya se conocía, algo que ya se sabía, ahora se ha puesto en valor y se ha transformado en un tema central. Entonces hay una cuestión de inequidad, tanto porque las mujeres se han visto desplazadas de la economía formal del trabajo, como aquellas mujeres que participan en la economía formal, que tienen siempre una brecha significativa en el salario. Todo esto apunta a una enorme inequidad. Pero la segunda cuestión, que yo creo que es fundamental y complementaria, es que esto es una enorme oportunidad. Y de nuevo, María Fernanda hizo referencia a eso y habló de los números que pueden representar el reconocer adecuadamente el pago de esos servicios. Aquella vieja frase de lo hace por amor puede ser cierta, pero no es suficiente. La mujer necesita ser pagada. Entonces, las oportunidades con una población crecientemente envejecida, con una población que requiere de cuidados aún mayores,
cuidados que son dependientes de la mano de obra, que no son robotizables, es una oportunidad para la economía de los países y para la economía del mundo, y me parece que de eso tenemos que hablar desde la perspectiva global del multilateralismo, reflejándose eso después en las acciones y políticas públicas en cada uno de los países. Gracias, Susana, impecable, 5 minutos, empezamos muy bien y estamos empezando con el panorama general. Me gustaría ahora dar la palabra a María Noel Baeza para pues aterrizar, ¿no?, la importancia de un sistema multilateral robusto, incluyente, moderno, para acompañar los esfuerzos regionales y nacionales, es decir, cómo acompañar los esfuerzos normativos y de política en los países de América Latina para transformar la economía de los cuidados. María Noel, tienes la palabra. Un gran gusto estar acompañándolas en esta mesa maravillosa con Susana, con Gabriela Borín, con nuestra representante Claudia Mojica y por supuesto nuestra gran moderadora, expresidenta de la Asamblea General, Fernanda Espinosa, y también tenemos a Jimena Mariscal del Instituto de la Mujer y Laura Gil, así que para mí un placer y un panel de lujo. Bueno, la verdad es que para nosotros el tema de cuidado es un tema, ¿cómo te diría?, fundamental. Lo hemos elegido como tema, digamos, prioritario desde que llegamos a la oficina regional, porque es el tema justamente más importante que le toca a la mujer, el tiempo. ¿Cuál es el uso del tiempo de las mujeres? Y ¿saben qué? Es casi un 20% del Producto Bruto Interno. Quiere decir que el tiempo que la mujer le dedica a los cuidados es más que cualquier industria de cualquier país. Lo cual significa que si nosotros queremos verdaderamente transformar los derechos de las mujeres, eliminar las discriminaciones, trabajar juntos hacia la igualdad de género, necesitamos darle ese tiempo que las mujeres necesitan. Necesitamos generar esa corresponsabilidad y lo que nosotros llamamos las 3 R's. Reducir, primero reconocer que el cuidado es un trabajo. Es un trabajo muy lindo, que se hace con mucho amor, pero es un trabajo. Segundo, hay que redistribuirlo. No puede ser que nada más que nosotros siempre decimos, y es así porque lo hemos conformado, lo hemos verificado, las mujeres trabajan 3.5 veces más que los hombres. Entonces ahí tenemos un tema fundamental que para nosotros es clave y por supuesto lo venimos planteando desde ONU Mujeres hace mucho tiempo y el sistema de Naciones Unidas se ha unido a este tema y uno de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el número 5, nos manda a que midamos el uso del tiempo de las mujeres, nos manda a que midamos el tema del cuidado. Por eso, para mí, el nuevo multilateralismo tiene que estar basado en un enfoque renovado de cooperación internacional, en donde el género, por supuesto, está en medio, y por supuesto al medio del tema del género el cuidado, pero también las métricas, indicando, porque decirle a un ministro de Finanzas, mirá que el 20% del Producto Bruto de este país es gracias a las mujeres, así que dame plata para invertir en un sistema de cuidado. Yo creo que tenemos que hablar de números, porque a las mujeres no nos gusta hablar de números, bueno, por lo menos a mí no me gusta hablar de números, pero cuando uno le pone números a estos problemas, empiezan a buscarse las soluciones. Porque, claro, cuando te están hablando de que este es un tema que está impidiendo que la mitad de la población de nuestros países, que somos las mujeres, no podemos salir a trabajar, o tenemos un margen muy limitado de horas para salir a trabajar porque tenemos que cuidar, y además nosotros consideramos que el tema del cuidado permite fortalecer esa autonomía económica de las mujeres, que a la larga es una prevención para la violencia, ¿no? Es uno de los elementos de prevención para la violencia. Yo creo que la cooperación internacional multilateral, para que se desarrolle bien, y ojalá que así sea, debe tener una perspectiva transformadora de la igualdad de género,
Nosotros tenemos que seguir insistiendo que la igualdad de género tiene que estar incidiendo en los cambios sociales. Bueno, las mujeres están en la calle pidiéndolo, ¿no? Pero también cambios culturales que tanto nos cuesta, las normas sociales que tanto nos cuesta. Por eso nosotros hablamos de nuevas masculinidades. Necesitamos hombres que entiendan esa corresponsabilidad, que asuman esa corresponsabilidad y que entiendan que salimos todos mucho mejor si a las mujeres se las incluye y si a las mujeres obviamente se las respeta en su derecho a tener autonomía económica, política y por supuesto eliminar la violencia, que es el flagelo más grande. Y qué casualidad que en este continente tan machista tenemos el número más grande de feminicidios en el mundo, ¿no? Así que bueno, para mí el sistema multilateral tiene que coadyuvar con los países en ese sentido. Por eso celebro que estamos en Argentina, que el gobierno argentino ha puesto, es nuestro huésped. Bueno, nosotros somos huéspedes de esta conferencia y bueno, y ojalá que tengamos una muy buena declaración política que salga de las ministras para que luego lo asumamos en las nuevas políticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Noel, y gracias por recordarnos que la cooperación internacional, el sistema multilateral tiene que tener los temas, la agenda de las mujeres, la igualdad de género, los derechos de las mujeres en el centro, y que es absoluta, y dentro de esa agenda obviamente la agenda de los cuidados, porque pues simplemente hay que poner números a las cosas. Yo estoy como poeta en tu mismo campo, pero yo creo que en el discurso, en el lenguaje, en la interlocución política es bueno poner números a las cosas. 20% del Producto Interno Bruto absolutamente no es nada menor. Eso tiene que ver directamente con la inversión que hacemos en la economía del cuidado, pero en las mujeres en general. Así es que muchas gracias, María Noel, porque yo creo que nos ubica perfectamente, y también pues con lo que decía Susana, que el escenario de los cuidados es este escenario de la igualdad de la oportunidad a la vez. Inmediatamente vamos a seguir con el sistema de Naciones Unidas, con el rol de las Naciones Unidas en precisamente poner la agenda de los cuidados, la agenda de las mujeres en el centro del sistema multilateral. Y por eso tengo el enorme gusto de dar la palabra a Claudia Mojica, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Argentina, ¿no? Quiero comenzar por saludar y agradecer especialmente a Susana Bacorra por la invitación a ser parte de este tan impresionante panel como hemos escuchado. Felicitaciones por esta convocatoria. Y bueno, un poco en seguimiento a lo que ya hemos escuchado, quizás sumar este rol de bisagra que también cumplen los equipos de país de Naciones Unidas dentro de cada uno de nuestros Estados miembros, conectando esta visión global del multilateralismo con las acciones concretas en el país. Sin duda, también desde el equipo de Latinoamérica vemos el tema de cuidados como un tema prioritario. De hecho, es una de las líneas de acciones prioritarias de nuestro equipo en el país. Y algo que compartimos con toda la región es esta necesidad que vemos de dar una revalorización social, económica y normativa al tema. Lo primero, por supuesto, es entender este rol fundamental que cumplen las personas cuidadoras, que ya escuchamos en nuestra región. Es más de un 80%, este grupo compuesto por mujeres. Para todos, como seres humanos, enfermedad, vejez y discapacidad son fenómenos que interpelan a nuestra naturaleza, que sin duda requieren de solidaridad, pero también requieren de un reconocimiento de las poblaciones que requieren y las poblaciones que dan estos apoyos y cuidados. Y de ahí se desprende claramente la necesidad que aún persiste de profesionalización, que incluye temas como la capacitación, pero que tiene que ir más allá y traducirse en un reconocimiento claro, legal y económico, pero también requiere de cerrar esta enorme brecha de género de la que ya hemos escuchado, la redistribución de la que hablaba María Noel. Nuestra propia vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed, ha afirmado que la pandemia puso de manifiesto las grandes lagunas y fragilidad de los sistemas de cuidados.
Y vinculándolo esto con las economías, bueno, yo quería compartir con ustedes, pero ya escuchamos estas estadísticas como la que mencionaban que la produjo, entre otros, la CEPAL, sobre este tema en los países que han medido la contribución de trabajo doméstico y de cuidados a un cercano a un 20% del Producto Interno Bruto, un aporte del cual casi en su totalidad está siendo logrado por las mujeres. Y esto es un contraste muy flagrante al ver lo que es su contribución con la otra cifra que también ya escuchamos de la OIT sobre esta brecha en el salario de un 24% menos para las mujeres que para los hombres, lo que es la brecha salarial de género más amplia que en cualquier otro sector, siempre según la OIT. Aquí en nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, como sabemos todos, la pandemia de COVID profundizó lo que ya eran desigualdades sociales y económicas, pero también desigualdades en línea de género, golpeando particularmente al sistema de cuidados. Hay muchos estudios de las entidades de Naciones Unidas, de Perú, UNICEF, ONU Mujeres, CEPAL y OIT, confirmando con cifras que este impacto de la crisis repercutió con más fuerza sobre mujeres y niñas y sectores de la población en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, personas migrantes y las personas con discapacidad. Y quizás una última reflexión, más allá de lo que nuestra organización hace al nivel de los consensos multilaterales, también allá se está vinculando con el trabajo que hacemos aquí. La pandemia presentó retos para los países, pero también para Naciones Unidas, en un sistema que estaba apenas comenzando el segundo año de la reforma al sistema de desarrollo. Más allá de lo normativo, este sistema de reforma busca mayores sinergias dentro de todas las entidades que trabajamos en cada uno de los países, y a partir de ahí pudimos usar algunas herramientas, pero también ver que necesitamos seguir trabajando para que tengamos esa flexibilidad dentro de Naciones Unidas de poder recalibrar y diseñar programas que sean conducentes a tener retos, por ejemplo el de la magnitud que fue el reto de la pandemia. Aquí en la Argentina, con un fuerte liderazgo nacional, se dio prioridad a ayudar a la promoción y la autonomía económica de las mujeres. Se buscó contribuir en el fortalecimiento de la inclusión financiera de las mujeres y de las políticas de cuidado. Solo manera de ejemplo, quiero decirles que estas nuevas herramientas que la reforma pone a nuestra disposición, como el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros fondos fiduciarios, hicieron posible que se pudiera apoyar el liderazgo nacional creando programas conjuntos, como por ejemplo uno centrado en la recuperación socioeconómica de la crisis, de la pandemia por supuesto, desde una perspectiva de género, y también otro programa con el financiamiento del Fondo ODS sobre primera infancia y sistema integral de cuidados. No quiero cansarlos con los detalles, pero solo decirles que estos programas pusieron a trabajar conjuntamente agencias como ONU Mujeres, CEPAL, OIT, Perú, UNICEF y OIM para atender el tema de situación de las personas migrantes. Todo con una mirada transversal desde la Oficina de la Coordinación Residente. Es solo un ejemplo de cómo tenemos que seguir trabajando para que esta visión que tenemos más allá de los análisis de la situación también pueda moverse acompañados y seguir trabajando dentro de Naciones Unidas para una mayor cohesión y respuesta a los desafíos en cada uno de los países. Muchas gracias. Gracias por eso, hemos ido pues de una macro mirada, vamos a ir viendo ahora qué es lo que está pasando, cuáles son las respuestas que están dando los países, iniciativas que integran a varios países, y por eso pues tengo el gusto enorme de dar la palabra a Laura Gil. Realmente es un honor hablarles como representante del gobierno de Colombia hoy sobre la pregunta que nos proponen aquí. Quisiera comenzar diciéndoles que en efecto el presidente Petro prometió una política exterior feminista en su campaña y estamos en el proceso de construirla ahora. Cuando el presidente dice paz total, que es un planteamiento para profundizar la implementación del acuerdo de paz con la FARC y al tiempo avanzar en más negociaciones en Colombia, está planteando una agenda feminista. Cuando dice Colombia, potencia mundial de la vida, está planteando una agenda feminista.
qué símbolo más masculino que el de una arma, que el de la guerra. El presidente Petro es profundamente feminista y así, y de la misma manera lo es su gobierno. Frente a la pregunta que nos plantean aquí, yo les diría lo siguiente. Yo diría que el multilateralismo se quedó corto porque las discusiones nacionales se han quedado cortas, y se han quedado cortas porque no se han apalancado en la gente. La agenda de la economía del cuidado es una agenda muy valiosa que nosotros reconocemos y que profundizaremos a nivel nacional, pero que básicamente permite a las mujeres cuidar mejor, cuidar más y en mejores condiciones, pero que deja atrás a los hombres. Si en paralelo el énfasis no es en nuevas masculinidades, no habremos hecho nada. Esa es un llamado que nosotros hacemos en este sentido. María Noel lo había planteado, 7 minutos más de aumento de el tiempo trabajado por los hombres, 7 minutos. No hay mejor equalizer que el trabajo de la mujer. En Colombia, la diferencia entre una mujer, en términos de cuidado, ¿no? De horas dedicadas al cuidado, entre una mujer con bachillerato y una mujer con doctorado es de media hora. No hay nada que sea más equalizer que eso, ¿no? Entonces, frente a ese debate, debo decirle a María Noel que nosotros tenemos, desde 2010 medimos el tiempo, porque tenemos la ley de la economía del cuidado del 2010, redactada por quien es ahora nuestra ministra de Agricultura, que se ha comprometido en sacar adelante un sistema de cuidado. Y fíjense, medimos el tiempo, sabemos, tenemos los datos, pero no hemos logrado que ningún ministro de Hacienda nos dé el dinero que merecemos. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? Y yo les voy a hacer una propuesta donde yo creo que está la falla. Segundo punto, el primer punto realmente es uno de que en la discusión sobre el cuidado tiene que ir con una discusión sobre nuevas masculinidades. No puede ser la nota al pie, tiene que estar realmente en el top de la agenda. El segundo tiene que ver con la convergencia de agendas. Es verdad que la Agenda 2030 transversaliza el enfoque del género, eso es verdad. Pero realmente convergencia de agendas yo no veo, quizás la ven ustedes, yo no lo veo. Por ejemplo, la agenda del desarme. La agenda del desarme es una agenda profundamente feminista. Las armas son una amenaza para las mujeres. ¿Por qué no hemos enfocado eso desde el lente feminista? La agenda de la transición energética tiene que ser una agenda profundamente feminista. Hemos avanzado en enviar el cambio climático desde un lente feminista. Entonces hay una convergencia que creo que no hemos logrado. Lo que hemos hecho es transversalizar un enfoque de género light, de hecho, sin lograr realmente una convergencia de agendas. Y el tercero, yo les diría que estamos todavía en agendas desactualizadas. Nosotros desde Colombia nos hemos comprometido como parte de nuestra política exterior feminista en una deuda de 22 años, que es la construcción del Plan Nacional de Acción para la 1325. Pero en el fondo, la agenda Mujer, Paz y Seguridad es una agenda de participación, prevención y protección de mujeres, de una visión de seguridad masculinizada. Y creo que realmente llegó el momento, por lo menos en Colombia, y a eso voy en apalancarse en la gente,
en que no vamos a progresar ni en el cuidado, ni en la agenda feminista, ni en ninguna discusión si no logramos una revolución cultural. Y la revolución cultural no la hacen los gobiernos solos, las hacen los movimientos sociales. Nuestro deber como gobierno es que esas voces de los movimientos sociales se puedan expresar con libertad, sean escuchadas, y desde esta posición nacional que podamos asumir un poco más audaz, un poco más arriesgada, podamos llevar al multilateralismo con el que estamos comprometidos una propuesta de cambio. Muchas gracias. Es verdad, no podemos hablar de la transformación de la economía de los cuidados sin hablar de nuevas masculinidades. Eso es absolutamente vital. El tema de la conexión de agendas, de que no podemos hablar de la agenda feminista sin hablar de la transición energética, de la agenda de desarme. Los temas de las mujeres son todos los temas multilaterales. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Cuando pensamos en el multilateralismo, pues tenemos que pensar en las mujeres, la agenda de las mujeres, la agenda de la igualdad en cada uno de los temas. Y no solo se trata de transversalizar, sino de dar cuerpo y forma a la discusión de los derechos de las mujeres en todos los espacios multilaterales. Y también celebro pues que Colombia haya pague esa deuda de 22 años de avanzar en un plan de acción para la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre el rol de las mujeres en la paz y la seguridad. Todo eso pues son grandes noticias y creo que pues estamos con una gran expectativa y una gran esperanza de ver todo lo que está ocurriendo en este momento en Colombia. Así es que muchas gracias, viceministra. Ahora pues de Colombia nos vamos para México con Jimena Mariscal. Jimena es coordinadora de Asuntos Internacionales de Mujeres, una de las gestoras de la Alianza Global por los Cuidados. Y realmente tenemos una gran curiosidad de ver cómo avanza esta iniciativa tan potente de la Alianza Global para los Cuidados. Así es que, ¿dónde estamos? ¿Cómo hemos avanzado? Jimena, tienes la palabra. Gracias por invitarme. Les transmito también un saludo muy cariñoso de la doctora Nadine Gassman, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y la creadora de la Alianza Global por los Cuidados. Y también es un motivo de gusto y de orgullo estar aquí hablando sobre multilateralismo y sobre nuevas formas de hacer multilateralismo, sobre nuevas herramientas y mecanismos para el ambiente multilateral. Bueno, México cuenta con una tradición importante y una trayectoria importante en el ámbito multilateral que nos ha permitido ser actores y actoras y que nos ha abierto espacios para posicionar temas en la agenda mundial, destacadamente temas de derechos de las mujeres y de las niñas. Y aquí recuerdo que la primera Conferencia Internacional de la Mujer se llevó a cabo en México en 1975. Y bueno, para comenzar con esta reflexión también quiero recordar que hace un par de años, en conmemoración de los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing que ya mencionábamos, la comunidad internacional resolvió celebrar el Foro Generación Igualdad, que fue convocado por ONU Mujeres y fue hospedado por México y por Francia. Y en este marco del Foro Generación Igualdad se creó la Alianza Global por los Cuidados como una comunidad multiactor para avanzar acciones concretas en materia de cuidados. Y así, a un año y unos meses de que fue creada la alianza, ahora contamos con 82 integrantes. De esos 82, 14 gobiernos nacionales, bueno, creo que 83 integrantes ya, sí. 83 integrantes, 14 gobiernos nacionales y 3 locales, 32 organizaciones de la sociedad civil, 10 instituciones filantrópicas, 7 representaciones del sector privado y 16 organismos multilaterales y agencias de Naciones Unidas. Entonces ha tenido las expectativas que ha abierto, los espacios que ha permitido son impresionantes. Estamos muy contentas por eso y creemos que la alianza es un muy buen ejemplo de las nuevas formas de hacer política multilateral.
Con la alianza se convoca a la creación de una comunidad de múltiples partes, de actores de todos los sectores, para intercambiar experiencias y buenas prácticas que promueven cada uno de los integrantes desde donde están, compromisos para avanzar la agenda de cuidados. Y es un llamado urgente para que los y las integrantes de la alianza, desde su espacio, desde su posición, desde el ámbito en el que actúan, colaboren para reducir las desigualdades y promover una transformación en el área de cuidados, garantizando, como lo decía María Noel hace un momento, el reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo de cuidados, y también garantizando los derechos de las y los cuidadoras. Y las iniciativas que propone la Alianza se basan en un coliderazgo y en colaboración, que son principios esenciales para el multilateralismo, para avanzar hacia la igualdad de género desde el espacio multilateral. Y precisamente una de las áreas prioritarias que avanza la Alianza Global por los Cuidados se refiere a promover y respaldar acciones e iniciativas de incidencia y cooperación multilateral internacional en el ámbito multilateral. Y aquí les quiero compartir 3 ejemplos concretos que hemos logrado a través de la alianza con el coliderazgo de los miembros de la alianza del Gobierno de México. Por ejemplo, el año pasado, en septiembre del 2020, los gobiernos de México y de Argentina, en el marco del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, promovieron una declaración conjunta para que se hable de los cuidados en el marco de los derechos humanos. Esta declaración fue apoyada por 50 estados y se reconoce la relevancia de generar mayores debates sobre el tema de cuidados y su vínculo con los derechos humanos. Otro ejemplo de lo que ha podido hacer la Alianza en el ámbito multilateral es que hemos tenido presencia en foros políticos como el G20, en donde se expuso la relevancia de continuar comprometidos con la igualdad de género a través de acciones concretas en el sector de los cuidados y la relevancia de la cooperación internacional en este ámbito. Y bueno, la próxima semana la Alianza va a estar presente y también colaboró en la organización de un diálogo sobre cuidados que se van a llevar a cabo en el marco del G20 en Bali, Indonesia, bajo la presidencia de Indonesia del G20. Entonces nos hemos dado cuenta de los grandes avances que podemos alcanzar a través de la cooperación, del diálogo, del compromiso de los actores. La Alianza es una comunidad colaborativa de actores de todos los sectores y tiene grandes oportunidades de seguir creciendo, impulsando los esfuerzos también de cada uno de los integrantes para movilizar la acción global en torno a los cuidados. Y creemos con esto firmemente en la capacidad del multilateralismo para modernizar sus métodos y constituir nuevos mecanismos que nos ayuden a transitar a sociedades de cuidados con la participación de todos los actores. Y esto que nos hemos propuesto también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que es uno de los mejores ejemplos de lo que puede hacer el multilateralismo. Y bueno, para terminar con esta primera parte de mi intervención, también reconozco la importancia de foros como el en el que estamos ahora para hablar de un renovado multilateralismo colaborativo y multiactor. Gracias. Muchas gracias. El trabajo que ha hecho México y los 83 miembros de la Alianza para incidir en las decisiones del G20, eso es lo que se llama el multilateralismo trabajando por las mujeres y por la igualdad. Así es que me alegro muchísimo, me alegro mucho de esos 83 miembros, de esos 14 gobiernos que están comprometidos con la Alianza y veo pues un porvenir súper luminoso para la Alianza. Así es que un abrazo para ti, una de las arquitectas de la Alianza, y un abrazo enorme para Nadine Gassman y a todo su maravilloso equipo. Te aseguro que esos 14 gobiernos luego van a crecer. Va a venir Colombia, va a venir Brasil, y etcétera, etcétera. Y cuando digo Brasil, ahora sí le doy la palabra a Gabriela Borín. Hoy en día nosotros tenemos la representatividad de capítulos, que nosotros llamamos así, que son organizaciones dentro de cada uno de sus países, en más de 40 países.
y estamos creciendo acá en Latinoamérica, como dijimos, hay Brasil, recién va a empezar el capítulo de Argentina, tenemos Bolivia, México y Chile. Así que dentro de esas iniciativas que nosotros promovemos, tiene la iniciativa de igualdad de género en trabajadoras y cuidadoras de la salud, que es una grande conquista de nosotros, que fue una colaboración con el gobierno de Francia. Y desde que se puso en marcha esa iniciativa, que hace como a más o menos 18 meses, recibimos muestras de apoyo de más de 40 gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs. Nosotros nos alegramos también que Brasil se uniera a la iniciativa a principios de ese año, y hemos celebrado también otra manera de divulgar nuestro trabajo a través de seminarios, a través de charlas, que para nosotros es importante también que otros países del mundo conozcan lo que nosotros estamos haciendo como región, y conocer también el trabajo y la experiencia de esos otros países. Así que esa iniciativa la tiene por objetivo aumentar la visibilidad, el diálogo y el compromiso con la acción sobre la equidad de género en la fuerza de trabajo de la salud. La iniciativa ella está basada en 4 pilares que nosotros encontramos muy importantes, que es aumentar la proporción de mujeres en puestos de liderazgo en salud, reconocer el valor del trabajo de las mujeres en la salud y asistencial no remunerado, y la importancia de la igualdad salarial de los sectores de la salud y la atención social. También es necesario proteger a las mujeres de la salud en el cuidado contra el acoso y la violencia en el trabajo, y garantizar condiciones de trabajo seguras y decentes para todas las trabajadoras de la salud en todas las partes. Dentro de los avances de nuestra iniciativa, me gustaría señalar 4 puntos. El uno es que las trabajadoras de la salud han hecho una contribución excepcional durante la pandemia, como nosotros ya hemos hablado, que nosotros somos 70% del personal de la salud, y han sido el 90% de los trabajadores de la salud en funciones de primera línea. Pero el aplauso que recibieron las trabajadoras de la salud no se ha convertido en mejores condiciones en la mayoría de los lugares. Nosotros necesitamos más acciones. Destacamos también que hay una diferencia salarial entre géneros en el sector de la salud, que es considerada una de las más grandes comparado a otros sectores. Además, seguimos careciendo de datos fundamentales desglosados por género sobre lo que basar la política y la acción. Nuestra organización ha elaborado recientemente un informe sobre el trabajo no remunerado y muy mal remunerado de las mujeres en los sistemas de salud, en lo que se concluye que más de 6 millones de mujeres que trabajan sin remuneración y mal remuneradas, principalmente como trabajadores de salud comunitarias. Muchos países no disponen de un registro del número de trabajadores de la salud comunitarios en nuestro país y dónde trabajan. Esos datos desglosados serán la prueba que necesitamos, como habían dicho a la otra panelista acá, para que los responsables políticos puedan impulsionar este cambio. Tercero, nos preocupa mucho que durante la pandemia había también debilitado las trabajadoras y cuidadoras de la salud mundial. Se han perdido trabajadores sanitarios a causa del virus. Millones de personas están sufriendo todavía una larga rehabilitación por COVID, y hay indicios, sobre todo en los países de renta alta, que el número significativo de trabajadores sanitarios, principalmente mujeres, están abandonando a la profesión. Después de casi 3 años de pandemia, el personal de la salud está agotado e exhausto. Y esta gran disminución de los trabajadores de la salud, especialmente de las enfermeras, está agravando la actual escasez de personal de salud en todo el mundo. Por lo tanto, es más urgente tomar medidas sobre la igualdad de género en el personal de la salud y cuidados. Y finalmente, un cuarto punto, una cuarta iniciativa, trabajamos también en iniciativas de abuso y acoso sexual en local de trabajo, solicitando a los gobiernos ratificar el convenio 190 de la OIT, la cual es la primera normativa internacional que aborda la violencia y el acoso en el ámbito laboral mediante un instrumento específico referido a las normas que reglamentan a las relaciones laborales. Dentro de eso todo, esa iniciativa
Esperamos que las trabajadoras de la salud y cuidadoras tengan un nuevo contrato social con un salario justo, condiciones seguras y decentes y un lugar igualitario en el liderazgo. Esta será la mejor manera posible de retener a las trabajadoras de la salud y de atraer a las mujeres para cubrir los puestos de trabajo vacantes. Eso será bueno para las mujeres, pero también para todos nosotros, porque el sector de las trabajadoras de la salud fuerte es esencial para que sistemas de salud sean fuertes, inclusivos y equitables. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela, y también pues me alegro ver cómo ha avanzado la iniciativa Gender Equal Health Care and Workforce. Pues estuve hace pocas semanas en Berlín, en la Cumbre Mundial de la Salud, viendo el trabajo que están haciendo en el terreno con las trabajadoras de la salud comunitarias, y yo creo que ese llamado a tener más y mejores datos, a cuantificar mejor, es absolutamente clave en el sector de la salud. Ayudó el tema del COVID, a pesar del dolor y de las pérdidas, a poner en justa dimensión lo que significa el trabajo de las mujeres en el sector salud. Y ese llamado de igualdad salarial, trabajo seguro y libre de acoso y de violencia para las mujeres, y más mujeres en el poder y tomando decisiones en el sector salud, yo creo que ese es el llamado que se hace, y también la referencia al convenio 190 de la OIT. Hay que recordar, si no estoy equivocada, pero después me corrijo si no es así, apenas 35 países han ratificado el convenio 190 de la OIT. Y creo que hay mucho que hacer en ese terreno. También ustedes están muy activas en la negociación del nuevo tratado sobre pandemias y la revisión de las regulaciones internacionales de salud, que creo que pues, son avances en la dirección correcta en este sentido. Así es que muchas gracias por eso, Gabriela. Tenemos tiempo para poder interactuar con ustedes, con la audiencia. Así es que solamente levantando su mano, no sé si tenemos un micrófono que circule, si no es así, pues hablamos un poquito en alto, pero pues sus comentarios, preguntas a las panelistas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Facundo Chávez, soy el asesor en discapacidad y derechos humanos de ONU Derechos Humanos en Ginebra. Primero quería agradecerles por las presentaciones y avisar que acabamos de entrar, la Oficina de Derechos Humanos acaba de entrar a la Global Alliance for Care, así que estamos muy felices de ese avance. La primera pregunta que tengo es, si tal vez María Fernanda, si pudieras orientar en este sentido, es el valor de traer una agenda transversal de personas con discapacidad y de mujeres para discutir la temática de cuidados pensado desde un ecosistema plural, y que se nutra de las experiencias de las distintas poblaciones. Y la segunda es compartirles un avance en materia multilateral, que es que el Consejo de Derechos Humanos en el 2024 va a adoptar una resolución, que es la resolución en discapacidad, que va a tratar la perspectiva de derechos humanos y discapacidad en el marco de las discusiones de cuidado, como lo vienen planteando otras agencias de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y la OIT. Y esto es una iniciativa de México y de Nueva Zelanda, de proponer esta discusión en el Consejo. Creo que va a ser la primera resolución, efectivamente discutiendo la temática, y es una buena oportunidad para avanzar en ese sentido. Gracias. Bueno, a mí me parecieron sumamente interesantes. Me voy a enfocar todo lo que señalaron, pero me enfoco en el tema de avanzar en esta agenda que es importante, enfocando el tema de las nuevas masculinidades y vinculándolo con lo que señalaban al final, que es sumamente importante, más y mejores datos. Ahora, ¿cómo vincular estos dos temas? ¿Cómo saber que se va a ir avanzando en este tema de las nuevas masculinidades y cómo obtener datos al respecto? ¿Qué estarían sugiriendo? ¿Cómo estaremos haciendo esta vinculación que es sumamente relevante? Digo, de datos e información.
Y me parece que es muy relevante cómo desde las acciones multilaterales podemos contribuir, y esto pensando en la conferencia que nos convoca hoy, a fortalecer los mecanismos de la mujer, por un lado, para que esta agenda siga avanzando, pero también, y esto puede parecer contradictorio, a sacar la agenda de los cuidados de los mecanismos de la mujer, ¿no? Nosotros tenemos un desafío y ahí hemos intentado, con varios de los trabajos que hemos estado haciendo con varios colegas y acompañando a varios países que están trabajando en esto, y en particular en el documento hacia la construcción de sistemas integrales de cuidados que se elaboró entre ONU Mujeres y CEPAL, eso está muy claro, que tiene que ver con el llamado a un nuevo modo de gobernanza que involucre a múltiples instituciones. Si nosotras seguimos aislando el tema de los cuidados en los mecanismos de la mujer, vamos a seguir encontrando dificultades para que esta agenda siga avanzando. Eso por un lado lo quería plantear. Y tiene que ver un poco también con lo que planteaba Laura vinculado a las nuevas masculinidades. Yo creo que ahí cuando hablamos de qué instituciones están llamadas a tener un rol protagónico, por supuesto los ministerios de Hacienda para que esto tenga presupuesto, pero los ministerios de Educación para que los niños varones del hoy sean esos nuevos varones del futuro y pensar en las nuevas masculinidades desde ese lugar. Lo segundo y muy breve que quería comentar tiene que ver con cómo reforzar desde las agencias y desde los organismos multilaterales la cooperación sur-sur. Me parece que ahí tenemos que seguir avanzando en esos aspectos vinculados a cuidados y cómo coordinar el trabajo interagencial. Yo sé que se hace a veces de forma bilateral, por supuesto que ONU Mujeres trabaja a la par con CEPAL, que el trabajo de OIT cada vez es más activo en estos temas, pero yo creo que hemos logrado instalar el tema de los cuidados como un tema de igualdad de género. Ahora tenemos que poder lograr instalarlo como un tema de trabajo y como un tema de sostenibilidad económica de nuestros países, y me parece que ahí también hay una oportunidad de estrategia para que el tema siga avanzando. Y en ese sentido, uno de los esfuerzos que ha estado sobre la mesa es plasmar las políticas de cuidados desde el aspecto normativo a nivel nacional. Lo que yo me pregunto o le traslado al panel, y creo que esto va a ser materia del trabajo de los gobiernos esta semana y de la declaración final, es cómo efectivamente, y como estaba en la convocatoria del Side Event, desde la reforma de Naciones Unidas podemos colocar estos temas en términos del trabajo interagencial para consolidar un sentido común en torno a los cuidados. Yo creo que todavía nos falta mucho en consolidar un sentido común respecto a qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados y de sistemas de cuidados entre las regiones, y me parece que eso podría permitir una cooperación más fructífera en el futuro. De un grupo regional sobre género y medio ambiente en el que confluyen delegadas y delegados de 20 ministerios de ambiente de la región. Y mientras escuchaba sus presentaciones, las cuales felicito, me hacía la pregunta si se ha tratado en los temas del cuidado, el cuidado del medio ambiente, el rol de la mujer en el cuidado del medio ambiente. Y solo parto de una anécdota, es que he estado buscando el número de defensoras ambientales en este continente y no lo encuentro. No sé si esa estadística existe. Tampoco he encontrado la estadística de cuántas defensoras ambientales han sido amenazadas o han perdido la vida por su ejercicio del cuidado del medio ambiente. Y también cuántas mujeres están en las ONGs y en las organizaciones de la sociedad civil de voluntariado cuidando el medio ambiente o cuidando la biodiversidad, los animales, en fin. Entonces quería saber si nos vamos a circunscribir solo el cuidado de otros seres humanos o también lo vamos a ampliar un poco en esta perspectiva del cuidado de la biodiversidad y los recursos naturales. Muchas gracias. Yo quiero enfocarme en algo, si me disculpan, que surgió del propio panel, que es la referencia al 20% del Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, dependiendo en qué país estemos, cómo lo decimos. Este es un tema central en la problemática que estamos discutiendo. El haber valorizado la economía del cuidado en el 20% del Producto Bruto Interno no quiere decir que el 20% del Producto Bruto Interno se asigne a la economía del cuidado. Tengamos eso en claro. La tensión que tenemos acá es que hay una población esencialmente de mujeres, tanto en la economía del cuidado doméstica, formal o informal, como en el sector de la salud, como bien describía Gabriela, en donde hay una diferencia de ingresos del 24% entre hombres y mujeres, que no está reflejada
en la actividad económica de los países. Entonces, al final, María Noel, yo te escucho decir, esto de los números no lo sabes a las mujeres, más vale que nos empiecen a salir. Porque si no nos empiezan a salir los números, no tenemos oportunidad. Se mencionó por parte de varias de las panelistas que los secretarios de Hacienda, los ministros de Economía, no están asignando los recursos en los presupuestos. Bueno, esto significa que lo que tenemos acá es una clara competencia de poder por ocupar el espacio en la economía. Entonces, es un tema profundo de reasignación de recursos. Y es un tema profundo que tiene dos maneras de solución. O quitar recursos a otros en un esquema de suma cero, que como bien sabemos es muy complejo, o ampliar las oportunidades de los recursos con un esquema de impositivo más progresista, del cual surja efectivamente una priorización y una asignación absolutamente privilegiada a este sector. Entonces, mis colegas hablarán de los temas normativos, seguramente de todas las preguntas que son absolutamente pertinentes, pero no perdamos de vista que al final de la historia lo que necesitamos es que ese 20% del Producto Bruto Interno que está sumergido, escondido, se explicite y se explicite con una asignación real. Imaginen por un minuto que los gobiernos tuvieran que cubrir eso porque todo ese sector se declara en huelga por secula seculorum. Claramente es eso lo que tenemos que visibilizar y sinceramente me parece que estamos no siendo lo suficientemente claras y enfáticas, claros y enfáticos para explicitarlo y para producir lo que en definitiva necesitamos, que es esa visión de los recursos que ponga las cosas donde las prioridades están, insisto, en una sociedad, en el mundo, que envejece y que cada vez necesitará más de esa economía de los cuidados. Yo voy a quedarme acá para dejar espacio a las cosas. Lo que se llaman las cuentas satélites en la macroeconomía. Yo creo que hay dos gritos acá que tenemos que poner. Primero, no podemos seguir trabajando gratis sin que se nos reconozca, sin que se valore, sin que se dignifique el trabajo de cuidado. Para mí es fundamental. Por eso celebro que esta conferencia se llama Sociedad del Cuidado con un horizonte hacia el desarrollo sostenible. ¿Por qué sociedad del cuidado? Porque no es solamente el cuidado de las personas, sino que es el cuidado del medio ambiente, de la diversidad. Por eso no le llamamos cuidado que hacen las mujeres, es sociedad del cuidado. ¿Y por qué sociedad del cuidado? Porque nosotros consideramos que el cuidado es como la educación, la salud y el seguro social. Es la otra pata que le falta a la sociedad, a la economía, a la población en general, ¿no? Si nosotros ponemos al cuidado en el mismo nivel que la educación, que la salud y que la sociedad civil, sociedad civil también, de la seguro social, estamos hablando de una nueva manera de ver el desarrollo, una nueva manera de ver los nudos estructurales de la desigualdad, de la discriminación, ¿no? Estamos hablando de un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que pretendía la Agenda 2030? Un nuevo modelo de desarrollo donde el objetivo número 5, que se refiere a la igualdad, también es transversal, porque ninguno de los 16 otros objetivos puede cumplirse si no se cumple la igualdad de género, ¿no? En eso estamos todos claros. Pero sí, tiene que haber una conciencia mucho más estricta en las cuentas públicas, no me gusta llamarle cuentas satélites porque debería ser una cuenta fundamental de la macroeconomía. Los ministros de Finanzas tienen que tener mucho más consciente la necesidad de esta inversión. ¿Pero por qué? Porque genera empleo. Estamos hablando que genera empleo y empleo de calidad. Eso es para lo que nosotros queremos llamar la atención. Fíjense que la ley, el proyecto de ley de la creación del Sistema Nacional de Cuidado en Argentina fue con una exposición de motivos que hablaba de la creación de 250.000 puestos de trabajo, ¿no? Al crearse, porque claro, tiene que ir acompañado de infraestructura, pero hay infraestructura que existe, que se puede rehabilitar.
O sea, no estamos hablando de una inversión impresionante que los estados se paran frente a esta solicitud. No, estamos siendo muy humildes, diciendo, bueno, ustedes tienen infraestructuras, vamos a acomodarlas, vamos a ver cómo acomodamos las tres grandes rubros del cuidado: la niñez, la discapacidad y los adultos mayores. No se olviden que cada vez estamos más viejos en este continente. Entonces, en un futuro, esto va a ser sumamente importante para el bienestar de la población, ¿no? Pero bueno, yo lo que siento es eso, ¿no? Es que miremos el lado económico, obviamente, el lado del bienestar, que es fundamental, porque por eso siempre hablamos nosotros, es un triple dividendo en el bienestar de la familia, ¿no? Porque también a la mujer que cuida un enfermo de Alzheimer o de esclerosis múltiple, o un enfermo, un discapacitado, ¿no?, motriz, ¿quién cuida a esa mujer? ¿Quién le da un recreo a esa mujer para que pueda tener un poquito de ocio y distraerse? Nadie. Por eso debe ser universal, debe de tener una sororidad colectiva esta creación de sistemas de cuidado. Por eso nosotros hablamos de sistemas de cuidado público, privado y comunitario, pero todo tiene que tener una base solidaria, ¿no? Estamos hablando, por eso la educación es universal, la salud es universal. ¿Y por qué el cuidado no puede ser universal? ¿Por qué el derecho a cuidar no es un derecho? Estos son los planteos que estamos haciendo y que espero que esta conferencia pueda darnos luz de las políticas públicas que debemos de seguir en el futuro todos los gobiernos, ¿no? Todos los estados, ojalá. Nosotros ya estamos trabajando con 11 gobiernos de la región. Hay muchísimo interés en este tema, pero tenemos que ver cómo la gobernabilidad de los sistemas, el financiamiento de los sistemas, la viabilidad de los sistemas. Y ¿saben qué? Nuestros países todos tienen programas, tienen sistemas, pero no están articulados. Y lo que queremos es esa articulación para que toda la población se beneficie, pero sobre todo las mujeres. Y por último, en materia de masculinidades, nosotros creemos firmemente que si no trabajamos con los hombres, no vamos a ningún lado, ¿no? Pienso que es fundamental utilizar ciencias del comportamiento, desviación positiva, utilizar toda la innovación que podemos obtener de experiencias en otros rubros, a ver cómo las hacemos para buscar ese hombre que es una desviación positiva porque trata bien a las mujeres, porque es un hombre de buena voluntad, que son el 98% de los hombres. ¿Pero qué están haciendo ustedes para ayudarnos a remover los obstáculos para la igualdad? Y esa es la pregunta que me gustaría que todos los hombres se hagan. ¿Qué hago yo para que las mujeres puedan disfrutar de esa igualdad como yo la disfruto, ¿no? ¿Cómo hacemos para juntos remover esos obstáculos del patriarcado, remover esos obstáculos de discriminación, que son lo que llevan a la violencia, a sociedades de odio y a sociedades de descrédito, como lamentablemente en muchos casos vivimos? Muchas gracias. El cuidado es un valor. Todos y todas queremos una sociedad cuidadora. El problema es quién cuida a quién, cómo y cuándo. Yo te diría que en términos normativos, digamos, hay mucho por hacer, pero te diría simplemente una cosa, y es una en la cual, por ejemplo, Colombia tiene una deuda, es avanzar en normativas sobre el matrimonio infantil, por ejemplo. Creo que eso ya contribuiría en sacar carga, o sea, las mujeres empiezan a cuidar muy temprano cuando se casan jóvenes, y en muchos países todavía tenemos leyes donde se les permite a hombres y mujeres casarse muy jóvenes. Por ejemplo, eso me parece, tenemos que tener una mirada integral sobre esto, de cómo proteger a la mujer de una carga, de una sobrecarga del cuidado. Yo te diría eso. En términos de prácticas, cuando un país está en guerra o cuando un país, bueno, en América Latina nos decimos zona de paz, pero tenemos nuevos conflictos sociales
esos nuevos conflictos sociales o países como el mío, que en ciertas zonas permanecen en guerra, ponen una carga exagerada. Si nosotros construimos el diálogo como fórmula en una sociedad, creo que también avanzamos para tener una ciudad cuidadora más equitativa. Cuando el paro nacional que sufrió Colombia, digamos, que sufrió no, porque al final, digamos, trajo un despertar de la sociedad importante, pero dejó muertos, dejó asesinados, dejó personas en discapacidad. ¿Sobre quién estuvo la carga de eso? Había una primera línea cuidadora compuesta básicamente de mujeres. Entonces, cuando tenemos países en tanto conflicto social, obviamente estamos poniendo todavía aún más carga sobre las mujeres. Yo terminaría diciéndoles lo siguiente. Voy a salir de acá a tener que sentarme en un grupo para ponernos de acuerdo en negociar un lenguaje que está en peligro en las conclusiones de esta conferencia. Nosotros no podemos estar hablando acá sin tener en cuenta que el pushback que hay en contra de todo lo que estamos defendiendo acá es brutal. Y mi llamado sería para los países que estamos listos para defender los derechos de la mujer con un enfoque interseccional y que estemos listos para irnos francamente a sentarnos y defender esto, que nos juntemos, porque todo esto que estamos hablando acá, creo que estamos en un escenario de riesgo, de gran riesgo. Es decir, pueden ser que salgan acuerdos sobre economías del cuidado, pero acuerdos asépticos, completamente limpios, sin el compromiso de género que estamos necesitando en este momento. Cuando yo les hablo de revolución cultural, realmente creo que si seguimos así, como yo te digo, nosotros tenemos la ley desde 2010 y realmente los pasos han sido muy graduales. Se han dado muchos pasos, no les quiero quitar el valor a los pasos. Pero ¿cuántas décadas más nos va a tocar esperar entonces? Entonces, si no salimos de aquí y nos juntamos todos y nos enfrentamos a quienes quieren quitarnos derechos y quitarnos el lenguaje que nos sirve, creo que esto queda un poquito en palabras nomás. Bueno, creo que después de escuchar estos mensajes tan potentes que me han precedido, los recibo también y por lo tanto quizás me voy a enfocar en algunas de las preguntas que estaban más referidas al trabajo de Naciones Unidas en los países y la reforma. Creo que estas actividades y un poco estos liderazgos que está llevando adelante, por ejemplo, GWL, son parte de lo que también nutre la discusión dentro del sistema de Naciones Unidas en acompañar a los estados. Hablaban de cómo podemos incorporar esto de una manera más transversal. Pensaba entonces cómo hemos caminado este recorrido desde que se adoptó la Agenda 2030 para el desarrollo de Naciones Unidas y cómo nuestra organización, a mí me gusta decir que nos enfocamos mucho en la reforma de lo que son las agencias, fondos y programas. Es la Organización de Naciones Unidas la que se ha reformado con sus órganos. Susana, que conoce también, bueno, María Fernanda, todas en este panel sabrán lo que fue la transformación de nuestra organización cuando la Asamblea General, el recinto desde donde hablan jefes de Estado y Gobierno, se abrió para recibir voces de sociedad civil y de jóvenes, dando este liderazgo en que esas son las voces que están nutriendo los cambios de nuestra organización. Y traigo esto a colación porque creo que lo mismo viene en este tema de cuidados. Ya se está poniendo el tema como un tema prioritario para nuestra región y en un espacio privilegiado que es el de esta conferencia, que como pocos ámbitos en Naciones Unidas se abre para escuchar las voces y los liderazgos que vienen de las organizaciones sociales, como lo decía la viceministra Laura Gil, que también mueven a nuestros Estados miembros.
La propia Agenda 2030 nos habla de la necesidad de crear alianzas. Y aquí me conecto con el trabajo que hacemos los equipos de país, de valorar en lo que se nos pide de la reforma una mayor coherencia, pero también este rol de convertirnos en convocantes para identificar estos liderazgos, conectarlos y dar las voces a las personas que son parte de estos cambios. También Facundo lo hablaba de cómo incorporar a estas personas dando pauta en la identificación de problemas, pero también de soluciones. El tema de que las personas deben ser involucradas en las discusiones de los sistemas tiene que respetar este principio de la participación y del enfoque de derechos humanos. En otras palabras, más que pensar en personas que son objeto de cuidados, tenemos que hablar de titulares de derechos y, en efecto, la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de este derecho y convoca al sistema de Naciones Unidas a poder ponerlo en valor. Un último tema que también creo que nos corresponde en el marco de la reforma pensarlo en esta discusión. Nuestro propio secretario general nos convoca a los Estados miembros a pensar en la recuperación de la pandemia con un foco en desarrollo sostenible que no sea un regreso, sino algo que recupere la Agenda 2030 y vea más allá. Y como la misma conferencia lo pone aquí, estamos buscando un ámbito para transitar a una sociedad de cuidado como horizonte, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que esta recuperación sostenible pasa por avanzar hacia la igualdad de género. Es cierto que hay muchos ámbitos donde podemos tratar el tema de cuidados, pero creo que en cada uno de esos ámbitos vamos a encontrar que mujeres y niñas siguen siendo las más afectadas de manera desproporcionada y por eso la convergencia de estos temas. Eso es lo que yo creo que es el desafío para nosotros de crear estas alianzas, de tener este rol convocante para traducir en políticas y sobre todo en acciones concretas este compromiso y respaldo que tiene su origen y sigue teniéndolo a pesar de los desafíos en el multilateralismo. Gracias. Voy a ser muy breve para compartirles 3 elementos que creo que dan respuesta también a algunas de las preguntas que se hicieron aquí. Son como acciones concretas que proponemos y de las que hemos hablado tanto en el Instituto Nacional de las Mujeres como desde la Alianza Global de los Cuidados para avanzar la agenda de cuidados. Un primer elemento es que tenemos que continuar debatiendo sobre el derecho al cuidado, el derecho a cuidar, a ser cuidado, al autocuidado, los retos y las perspectivas que tenemos para que sea reconocido este derecho y discutirlo de la manera más amplia. Y aquí vuelvo al llamado que se hace con la declaración que propusieron México y Argentina en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Un segundo elemento que proponemos es la incorporación al debate de todas las voces, y aquí es un poco lo que ya se decía. Si la transformación de un sistema multilateral exige que los intercambios, las conversaciones, los debates, los acuerdos se den con la participación de todos, no solamente de los estados, sino que participen las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de feministas, en especial en el tema de cuidados, las y los cuidadoras, también integrar al sector privado, abrir las conversaciones con todos los actores y a nivel nacional definitivamente no solamente fortalecer los mecanismos de adelanto de la mujer, sino que tienen que incluirse en estos debates y discusiones a los ministerios de Hacienda, a los ministerios de Economía, al más alto nivel. Y un tercer elemento que propongo es que para asegurarnos que estén en el centro de las transformaciones del sistema multilateral los derechos de las mujeres y de las niñas, tenemos que estar ahí, o sea, no solamente abrir los espacios, sino estar ahí. Aquí es un poco lo que decía la viceministra, tenemos que insistir y no dejar que argumentos en contra de los derechos de las mujeres y de las niñas nos impidan continuar avanzando. Tenemos que reiterar nuestro compromiso con la agenda multilateral y con los objetivos de desarrollo sostenible, asegurándonos que el ODS 5, que es el de igualdad de género, esté realmente transversalizado en todos los demás objetivos de desarrollo. Y bueno, muchas felicidades por la declaración, por la resolución en el Consejo de Derechos Humanos en materia de discapacidad. Bueno, pues también muy breve, solo hacer un llamado a ustedes para conocer también el trabajo de nuestra organización, que a través de eso, de los reportes que nosotros hacemos de investigación, que es mi área de expertise,
que podemos tener datos para hablar y para promover mudanzas en todos los niveles. Y una dificultad que nosotros siempre hablamos desde la academia es cómo hablar con la sociedad. Entonces, transformar todos los resultados, lo que encontramos en términos de investigación, para cambio en la sociedad y hablar con todos en la sociedad. De la persona que nosotros vemos en la línea de frente hasta la persona que están en la posición de liderazgo en el gobierno. Entonces, incluir todo en la conversación. Y llamamos a ustedes a venir con nosotros en esa lucha. Y muchas gracias. Redistribuir, dignificar, desfeminizar, profesionalizar, trabajar en las nuevas masculinidades, pensar en un nuevo modo de gobernanza de las economías del cuidado que saque a la agenda de los cuidados exclusivamente de los mecanismos de la mujer, enfoques multiactores, multisectores, multinivel, que conecte con el proceso que está en marcha y es muy vibrante y muy activo de la reforma de las Naciones Unidas, la implementación de nuestra agenda común, que es la hoja de ruta para las reformas que pongan el tema de los cuidados y el tema de la agenda de las mujeres en el centro. Lo que hemos escuchado aquí es que sí hay maneras de construir una infraestructura, la infraestructura social necesaria para construir sociedades del cuidado que desfeminicen, profesionalicen los cuidados. Creo que es la única manera de construir sociedades más igualitarias, más humanas, más pacíficas y que ejerzan el amor radical para la transformación. Eso es. Muchísimas gracias y gracias a las panelistas top que hemos tenido esta tarde. Gracias a ustedes por escuchar y participar también. Muchas gracias.